Simplemente la Secretaría nos ha ayudado a asignar a esta comisión de trabajo, que es modificación del estatuto y reglamento de la CITEL. Tenemos los documentos 476, 477, 489, 488 y 490. Si estamos de acuerdo, de esos documentos versaría nuestro trabajo. Para iniciar, quisiera señalar que en el documento 476 la Secretaría Ejecutiva nos está presentando un compilado de las modificaciones al estatuto hasta la pasada reunión del COMCITEL, así como el documento 477 en el cual la Secretaría nos presenta enmiendas al reglamento, igual un documento de compilación de todas las propuestas que se recibieron hasta la celebración del COMCITEL en diciembre. Asimismo, tenemos el documento 489 que la Delegación de Estados Unidos tiene a bien presentar, para lo cual, antes de abrir la discusión sobre los párrafos o puntualmente sobre los documentos de estatuto y reglamento, quisiera preguntar a Estados Unidos si podría presentarnos su documento 489. Thank you very much, Mr. Chairman. It's my pleasure to present document 489, our views on the statute and regulations for consideration by this meeting. The CITEL statute and regulations provide a stable foundation for the organization and its working methods that has contributed to CITEL's growing success as a regional institution. Over the past 2 decades, CITEL has successfully augmented its efficiency and effectiveness at global conferences through the preparation and presentation of inter-American proposals. We very much appreciate the efforts of several CITEL members to seek improvements to CITEL's structure and authorities, and we provide our views on particular issues that were discussed at the COMCITEL meeting in December of 2013. With respect to the structure, it's our view that the current structure of CITEL with its 2 permanent consultative committees serves the interest of CITEL members and associate members very well and should be retained. These PCCs are at the very heart of CITEL as they perform the vast majority of CITEL's substantive efforts and outputs, in particular inter-American proposals for the upcoming World Telecommunication Development Conference, Plenipotentiary Conference, and the World Radio Conferences. We agree that one issue regarding structure, which was raised at the COMCITEL meeting, merits further attention. This issue addresses the COMCITEL Conference Preparatory Working Group to address regional preparations for world conferences and meetings. This working group specifically addresses conferences that are not included under the purview of either PCC. Regarding the structure of COMCITEL, we welcomed the expansion of the number of member states elected to the permanent committee at the last CITEL meeting of the Assembly. We believe that having a larger number of interested CITEL member states participating in the annual meeting is more representative of the region, is more inclusive, and contributes to the health of the organization. Thus, we're not in favor of reducing the number of member states elected to COMCITEL in favor of setting aside seats for the PCC chairs and vice chairs. But we do accept the proposal to add a second vice chairman to the PCCs, which is already permitted under the regulations if member states believe this to be advantageous. There have been proposals to both eliminate the COMCITEL Steering Committee and to formally add the steering committee into the structure of CITEL and to the regulations.
We observe that the steering committee of ComCtel is not a formal structure, but it is an informal body convened by the chair of ComCtel to help manage the work. We believe that it's unnecessary to add the steering committee into the statute or general regulations. In terms of virtual and remote participation, the United States has two separate contributions on these issues, and we're supportive of the development and implementation of various means to allow wider and more flexible participation in the work of CTEL. However, we're careful to distinguish between virtual meetings, which are informal and non-decisional, and where all the participants are remote, versus participation in formal decisional meetings where some participants are there in person and others are participating remotely. First, we support the continuation of virtual meetings and encourage CTEL to adopt guidelines to improve the effectiveness of such meetings. Additionally, although we recognize that in-person participation in formal meetings is always preferable where it's possible, allowing CTEL members to remotely participate in physical meetings of CTEL should also be promoted as an effective mechanism to increase participation, improve efficiency, and lower costs for in-person decisional meetings. However, we think there are many important issues to consider before amending the working methods of CTEL under the statute and regulations to allow this remote participation. For the executive secretary of CTEL, we also have a contribution on this issue and agree that CTEL should have a significant advisory role in the selection of the next executive secretary of the organization. We agree to the need for strengthening the role as reflected in the draft amendments to Article 17 of the statute that were discussed at ComCtel in December of 2013. In terms of terminology, I think we've already decided to continue with the use of telecommunications/ICT. And in conclusion, we appreciate the efforts of CTEL members to streamline and improve the structure and authorities of CTEL and look forward to joining the discussions and working together with others to preserve what currently works well for CTEL while finding ways to improve the working methods so that they will better serve members' needs now and into the future. Thank you, Mr. Chairman. Gracias, Estados Unidos. Gracias. Estados Unidos preguntaría a la sala si hay algún comentario o alguna pregunta relacionada con el documento que hemos escuchado. Canadá, por favor. Yes, thank you, Chairman. A couple of observations at this point. In regards to virtual or remote participation, Canada's suggestion is to take first a closer look at what happens at the ITU, because we do not believe that, of course, we are in terms of expanding participation, but when it comes to decision-making meetings, we need to be extremely careful. This is a process that needs a lot of review. As you know, in the ITU, there is no decision-making process when you are participating virtually. There are a lot of issues at stake. You don't know who's at the other end of the line. It's a very complicated issue, so we have to be careful. And secondly, in regards to the position of the executive secretary, it's going to be very useful to have an understanding of the options in terms of the contracting relationship between the future executive secretary and the OAS, whether it's going to be a position of trust, a term contract, what are the implications, whether the individual has to come from within the organization,
we would like to have a very clear understanding as we move forward in having a direct participation in terms of defining the terms of reference of the next executive secretary. Thank you. Gracias, Canadá. México, quisiera comentar. Gracias, señor presidente. Agradecemos a la Administración de Estados Unidos por este documento, es bastante interesante, tiene puntos muy válidos y que deberíamos tomar en consideración cuando se analice cada uno de los temas, y específicamente relacionado con la participación remota, también creo que debe tomarse en consideración que no vayamos por encima o que no nos extralimitemos en cuanto a la propia regulación de la OEA. Es un tema que hay que considerar. Siempre es importante estar en consonancia y en consistencia con los ordenamientos regulatorios de la organización, así que consideramos que también debería tomarse ese punto en consideración. En cuanto a la nueva designación del secretario ejecutivo, sumarnos a los elementos que el distinguido delegado de Canadá ha mencionado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que ver cuáles son las implicaciones, cuáles son nuestras posibilidades y bueno, será un tema que también vale la pena analizar a profundidad. Gracias, México. Argentina, por favor. Gracias, señor presidente. Nosotros también compartimos lo manifestado por Estados Unidos en su documento y también las preocupaciones de Canadá y de México, y entendemos que este es un documento que compila un montón de otras propuestas de los Estados Unidos y que quizás algunas deberían ser tratadas en el marco de estructura y no quizás en esta comisión. Es simplemente una consulta, y en cuanto a cuando se comiencen a tratar esos documentos en particular vamos a tener también algunos comentarios para realizar. Gracias. Gracias, Argentina. Brasil, por favor. Gracias, señor presidente. Creo que estamos de acuerdo también que hay mucho que discutir acerca de la participación virtual y los derechos de quien participa virtualmente de reuniones decisorias de la CITER. Entonces, hay una propuesta que creo que es el documento 490 que tiene una buena dirección para el tema, y también creemos que es muy temprano y para hacer cambios en un documento que es muy estable como el reglamento en este momento. Gracias. Gracias, Brasil. Bien, ¿alguien más tiene alguna opinión? ¿No? Entonces, por favor, Argentina. Hola. Hola, ¿me escuchan? Bueno, gracias, señor presidente. Sí, compartiendo lo que manifestó Brasil, es cierto que hay que diferenciar entre lo que es las reuniones, los procedimientos para reuniones virtuales, y que quizás este documento 490 podemos avanzar tranquilamente y establecer un procedimiento en lo que tiene que ver con la participación virtual en reuniones, que tiene que ver también con la preocupación de Canadá. Y en ese sentido, no sé si nos estaremos anticipando, pero entendemos que tanto el reglamento como el estatuto deberían tener una revisión mucho más profunda, que quizás estos 3 días no nos dé el tiempo como para poder sacar los documentos que todos esperamos. Y hay otro documento que propone el establecimiento de un grupo para analizar la cuestión de la participación virtual en reuniones, y nosotros quisiéramos sugerir que ese grupo
pudiera tener aún mayores facultades y poder hacer una revisión integral de estatuto y reglamento, teniendo en cuenta que cualquier propuesta sería presentada recién para la próxima asamblea en 4 años. Gracias. Gracias, Argentina. Venezuela tiene una opinión, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Queríamos apoyar las propuestas de Argentina. Gracias. Gracias, Venezuela. Resumiendo un poco, si les parece, el tema de la participación remota y participación virtual discutiremos más a fondo cuando Estados Unidos presente los 2 documentos que tiene también respecto al tema. Y sobre el contenido que, como bien señaló Argentina, compete a este grupo, que son las opiniones en materia de estatuto y reglamentos. Si les parece, cuando revisemos los párrafos de los documentos 476 y 77, podremos ir aclarando las distintas perspectivas de ello. Y sobre el tema que consultaba Canadá respecto a la Secretaría Ejecutiva, le pediría al señor Clovis Batista si nos puede aclarar ese tema. Muchas gracias, señor presidente. Con relación a la consulta hecha por la distinguida delegación de Canadá, yo les voy a dar algunas informaciones y solicito a nuestra asesora legal que las complemente en el plan jurídico. El secretario ejecutivo de la CITEL no ocupa más una función de confianza en la Secretaría de la OEA por decisión ejecutiva del secretario general de la organización. Consecuentemente, las disposiciones que existen en el Estatuto y Reglamento de la CITEL deberán ser apropriadamente modificadas para reflejar esta realidad. Este tema já foi discutido em la passada reunião del CITEL e já existem propostas de emendas que estão incluídas no documento 476 e 477. Bueno, entonces esto es un elemento que deberá exigir una manifestación de este colectivo. Segundo punto de naturaleza práctica, el contrato del secretario ejecutivo de la CITEL ha sufrido una mudanza, un cambio de categoría, en la medida de que los contratos en la OEA para los funcionarios que ocupan posición de confianza tienen determinadas características y los contratos como que actualmente se aplican a esta posición tienen otras características. Son contratos definidos en el reglamento de personal de la OEA, en donde los atributos de cada contrato se encuentran debidamente especificados. En ese sentido, el contrato de su servidor es un contrato ahora considerado, denominado contrato de corto plazo. O sea, tiene una duración definida, y esa duración suele ser de 6 meses, y en este caso, en 2014, el contrato que me fue ofrecido tiene una duración de 12 meses, expirando el día 31 de diciembre de 2014. Un contrato para una posición de confianza no tiene duración establecida, o sea, eso es un parámetro que ya marca una diferencia fundamental. Acorde al mismo reglamento de personal de la OEA, su servidor alcanzaría la edad límite para seguir haciendo parte del staff de la OEA el mes de junio de 2015. Entonces, en términos prácticos, lo que podrá pasar es que me ofrezcan un contrato por 6 meses
del 1 de enero de 2015 hasta el 30 de junio de 2015, en las condiciones que actualmente yo me desencargo como staff en la Secretaría General de la OEA. Paralelamente a este proceso, me han informado que deberá tener inicio un proceso de reclutamiento y selección externo, o sea, se deberá abrir para que todos los países de la región tengan la oportunidad de considerar la presentación de candidaturas. Y este proceso, que está normado por el reglamento de personal de la OEA, deberá tener en cuenta las especificidades del puesto de secretario ejecutivo de la CITEL, que en nuestro caso establece que deberá haber una consulta con el Comité Directivo Permanente de la CITEL. O sea, ya me reuní con el Departamento de Recursos Humanos y tenemos que cerciorarnos de que este proceso se cumpla con base en lo que establecer el CONCITEL en términos de definición del perfil y selección del nuevo secretario ejecutivo de la CITEL, teniendo presente que el CONCITEL deberá presentar al secretario general de la OEA una nómina de candidatos y el secretario general de la OEA, con base en esta nómina, deberá nombrar el nuevo secretario ejecutivo de la CITEL. Hay un otro elemento también. Me han informado de que si su servidor no seguirá a partir de julio de 2015 en la función de staff, para que finalize el año se podría ofrecer un contrato, tipo un contrato por resultados, un contrato de consultor de corto plazo. Es algo que queda a criterio de ustedes. De mi parte, yo les aseguro que yo estaré dispuesto a colaborar con la CITEL, si así ustedes desearen, hasta final de 2015. Teniendo presente que 2015 es un año donde hay una conferencia sumamente importante, que es la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, y quizás no sea conveniente hacer un cambio estructural en términos de mando en la Secretaría de la CITEL en la mitad del año. Pero todo esto son elementos, son hechos que estamos poniendo a consideración del colectivo para su debida consideración y deliberación. Bueno, con esto, con este pantallazo general, yo pediría a doctora Lorena Pérez que nos informe, bajo el punto de vista jurídico, cómo se darán estos pasos. Muchas gracias, doctora. Gracias, señor presidente. I think that I'm going to respond in English because I have most of the staff rules and the other regulations that I'm going to cite to here in English. And I think I'm going to take it by parts. The first part of what Mr. Batista said, the fact that the Secretary General decided to, instead of having the Executive Secretary be a trust position and to be a fixed term contract, it's a different modality. That's what it is. Simply means that, and the staff rules actually talk about what the differences are between a trust position and a fixed term. And I'm going to quote to you the trust position, and that is in Staff Rule 104.1 of the staff rules of the organization of the General Secretariat. And subsections A4 define that staff members in positions of trust are appointed at the discretion of the Secretary General to hold the posts so defined in Rule 104.5, and that's the one that later on describes in detail what the trust position is. Such appointments shall last as long as the Secretary General is in office and the appointees enjoy his or her confidence. What happened was that the Secretary General, who only owes the duty of appointing
a staff member to serve as the executive secretary of CITEL, decided to make this position of executive secretary of CITEL, instead of a position of trust, a fixed-term position. And under the same staff rule, we find 104.1, this time I'm citing to A3 of 104.1 of the staff rules, says that staff members on fixed-term contracts, including Series A and B series contracts, and I'm so sorry for giving you so much detail, but I want you to understand it within the context of what exactly happened, are specified on Rule 104.4. And when we go down to Rule 104.4, what it says is that the fixed-term staff members are staff members who work under contracts that are for specified number of days, months, and years, and that the limit shall be 5 years, not longer than 5 years. That means that the contracts that are given cannot be given for any more than 5 years. So basically what has happened was that the Secretary General, who had the discretion of deciding under what modality that executive secretary that he owes to CITEL was hired, decided that instead of a trust position, he wanted it to be a fixed-term contract. That is the first thing that I wanted to explain. The second one, and it's unbeknownst to me what happened with human resources, but let's see. If we go to the charter, Article 113 of the charter gives the Secretary General the authority to appoint the staff members of the General Secretariat. To give what's called a short term, is that a short term? Or it's not a CPR, but a short term? Always a short term. Oh, okay. A CPR is after my retirement. Okay. Yeah, and that I would have to consult, but just preliminarily what I wanted to say was that basically having a CPR, which is the term that at the organization within the General Secretariat we use for a consultant, for an outside contractor, it actually is incompatible with the post of an executive secretary, because the executive secretary must be a staff member of the General Secretariat under Article 113 of the Charter, because the Secretary General has to appoint that person. I don't know if I have covered every point. If I have not, please ask whatever other questions. So in summary, the Executive Secretary of CITEL, the new one, and the last point, Mr. Baptiste has pointed out to me about the Executive Secretary of CITEL shall be appointed by the Secretary General pursuant to the rules of CITEL. And what CITEL says, and I forgot which article, I believe it is 92 of the, not of the statute, but of the regulation, is that the Secretary General shall appoint in consultation with CONCITEL, is how I understand that it is done. Thank you. Gracias a la asesora legal. Y Canadá, por favor. Yes, thank you very much for this very thorough explanations and for the intervention of the Executive Secretary. Canada just wants to have a clear understanding of how and is it that we need to prepare ourselves. And certainly this calls for a kind of a separate discussion, and we are certainly looking forward that whatever the process is, that the statute article that refers to consultation is taken into consideration. Thank you. And if I may, Mr. Chairman, the statute doesn't say anything about the trust position. The change that you guys are discussing is in the regulations, because the statute doesn't mention it, and it is, in fact, Article 92. And if you allow me now, I will switch into Spanish. El artículo 92 lo que dice en el inciso 1
es que el secretario ejecutivo de la CITEL deberá ser una persona altamente versada en la materia de la comisión. El cargo de secretario ejecutivo de la CITEL, donde dice, ese es como dice actualmente, perdón, pero dice, un momentito por favor, que ahora no me está funcionando la computadora. Ok, perdón, pero ahora mismo tengo la computadora ciega. Pero básicamente lo que dice en parte del artículo 92 es que va a ser en consulta con, bueno, cuando lo encuentre la computadora pare porque lo que se la está pasando andando ahora de arriba para abajo el reglamento. Básicamente lo que dice es eso, que se va a hacer en consulta con COMCITEL. Y estamos gustosos de conversarlo con ustedes para ver cómo se va a realizar, ¿no? Gracias. Gracias al asesor legal. ¿Algún comentario adicional? Veo que no. Me parece que Estados Unidos ha presentado un documento también relacionado con ese tema, sin embargo, no lo veo en este grupo. Está para plenario porque no toca el estatuto de reglamento de un proyecto de resolución. El cual está asignado a la plenaria de la Asamblea. Me parece que con esa discusión se podría dar mayor luz respecto al tema de procedimiento y los temas relacionados con la eventual sustitución de la Secretaría Ejecutiva en virtud de la jubilación del señor Batista. En este sentido, si ustedes están de acuerdo, invitaría al diálogo previo antes de que el documento fuese presentado en la Asamblea para que podamos tener quizás una discusión más ágil durante la presentación del documento de Estados Unidos y sea ahí donde alcancemos un acuerdo respecto a este tema, que es un tema de gran importancia, como bien lo señaló nuestro amigo Clovis. En 2015 es la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, por lo cual necesitamos contar con el apoyo de la Secretaría durante esa importante reunión. Entonces, si ustedes están de acuerdo, podríamos pasar a los temas de la participación remota y la participación virtual, para lo que invito a Estados Unidos a presentar el documento 488. Thank you very much, Mr. Chairman. I'm presenting document 488, a proposal to establish a working group to consider remote participation in CTEL meetings. This contribution addresses the use of remote participation. We believe that CTEL should carefully consider the implications before amending the CTEL statute and regulations and clearly define the terms of such remote participation and the rights and obligations of remote participants. The United States proposes that CTEL Assembly adopt a resolution to establish a working group of the Permanent Executive Committee of CTEL, COMCTEL, to establish and consider the implications of remote participation and to recommend amendments to the CTEL statute and regulations for consideration by the next CTEL Assembly in the year 2018. As the discussion at the 27th meeting of COMCTEL in December demonstrated, there are many important issues to consider and decide before amending the working methods of CTEL under the statute and regulations. For example, should virtual participation in decisional meetings count towards determining whether a quorum is present? Should there be a limit to the number or percentage of participants who participate remotely in any given meeting?
Do remote participants have the same rights and obligations as persons participating in person? In addition, it's important to understand whether CETL will incur additional expenses, such as for equipment or language translation, to allow for remote participation, and if so, how those expenses will be covered. So our proposal is that this Assembly adopt a resolution to establish a working group of COM-CETL to study these issues, and to propose amendments to the CETL statute and regulations to implement remote participation for adoption at the next CETL Assembly. In our contribution number 488, there is a draft resolution attached as an annex to establish this working group. Thank you, Mr. Chairman. Gracias, Estados Unidos. A consideración de la sala, Brasil pide la palabra, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias a Estados Unidos por la propuesta. Creo que estamos de acuerdo que es importante estudiar a fondo el tema antes de hacer enmiendas a los textos estables de la CETL, pero nos gustaría añadir 3 términos en el resuelve. Es que la resolución resuelve aprobar la creación de un grupo de trabajo al interior del COM-CETL encargado de estudiar las cuestiones financiera, legal y operacional de la participación a distancia. Creo que es un mandato más específico y son las categorías de temas que tenemos que resolver antes de implementar la participación virtual en reuniones decisorias. Gracias. Gracias, Brasil. Argentina, por favor. Gracias, señor presidente. Nosotros también estamos de acuerdo con esta propuesta de Estados Unidos, pero como mencionábamos antes, quisiéramos ampliar el mandato de este grupo, aprovechando que va a sesionar durante 4 años en el ámbito del COM-CETL. Coincidimos con lo agregado por Brasil y que se pudiera hacer una revisión general del estatuto y del reglamento en base a estos puntos particulares, porque entendemos que hay otras cuestiones que van a tener que ser ajustadas. Gracias, Argentina. ¿Algún comentario adicional? Veo que no. En este sentido, consulto a las delegaciones que lo han manifestado si tendremos ahora algún tipo de redacción para enmendar el documento de Estados Unidos, o si prefieren pensarlo un poco más, podríamos establecer un grupo ad hoc y revisar puntualmente la redacción. No sé, estamos en sus manos. Muy bien, veo que prefieren realizar el grupo ad hoc, entonces pediría si es posible que Estados Unidos pudiera apoyarnos a coordinar un pequeño grupo de redacción de su documento a fin de alcanzar un consenso y poderlo quizás tener para nuestra próxima sesión y eventualmente pasarlo a la plenaria. Muchas gracias. Si no tienen algún inconveniente, continuaríamos con el documento 490, que se refiere a la participación virtual, a las reuniones virtuales. 490 revisión 1, me comenta la Secretaría, y igualmente invito a Estados Unidos a presentarlo. Thank you very much, Mr. Chairman. In document 490 revision 1, we propose guidelines to govern the conduct of informal virtual meetings. The CETL Permanent Consultative Committees, PCC1 and PCC2, as well as the various working groups, have increasingly used informal virtual meetings to help CETL members prepare for the decisional in-person meetings. We applaud the steps CETL has taken to use technology to promote greater participation and efficiency
in informal meetings and the use of teleconferencing, WebExing, and other virtual platforms. However, it's important that CTEL members have a shared understanding that these are non-decisional informal meetings and that participants are not bound by the discussions that take place during the virtual meetings. This shared understanding is critical because often there's limited interpretation for the virtual meeting, and technology challenges sometimes make the discussions very difficult to follow. As a result, it's our view that informal virtual meetings are not a substitute for making decisions at formal meetings and should continue on their informal, non-decisional basis. So we have proposed a draft resolution with guidelines for the conduct of informal virtual meetings, which clarifies that these are non-decisional and establishes guidelines regarding procedures, such as for announcing and convening the meetings, creating an agenda, providing for interpretation, and then summarizing what has transpired during the informal virtual meeting. Thank you, Mr. Chairman. Gracias, Estados Unidos, por la presentación del documento. Antes de continuar, me permitiría preguntar a la República Dominicana si podríamos contar con algunos minutos más de tiempo de interpretación a fin de consultar a la sala si hay documentos relacionados con, comentarios relacionados con el documento. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Teníamos en principio hasta las 5 la interpretación, nos dieron hasta las 6, entonces unos minutos serían 5. Muy bien, gracias. Eventualmente me gustaría consultar si hay comentarios por parte de la sala, a fin de dimensionar si en 5 minutos podríamos concluir, si no, retomaríamos el tema en la próxima reunión. ¿Habría comentarios por parte de la sala? Bien, veo que no, entonces me parece que podríamos ir adelante con el documento tal cual fue presentado por Estados Unidos. Y con esto cerraríamos esta reunión. Muchas gracias. Por favor, República Dominicana. Sí, muchas gracias, señor presidente. Es para las personas que van, las delegaciones que van a trabajar con el grupo de redacción y estilo. Se van a reunir en el lobby para coordinar las actividades que van a estar desarrollando los países que estén interesados. Gracias. Gracias, señor presidente. Yo también quisiera hacer un anuncio para informar a los integrantes de la Comisión de Credenciales que la doctora Lorena les acompañará y el grupo podrá sesionar en mi oficina, aquí en el lobby, en medida que es una comisión pequeña, y que la comisión de redacción sesionará en el primer piso, donde están las salas de delegados, a partir del cierre de esta reunión. Señor presidente, hay un solicitud de palabra de Argentina, le paso la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Era también para hacer un aviso de que el día de mañana la Administración de Argentina va a ofrecer un cóctel a todos los miembros participantes, como para avisarle que lo tengan previsto en sus agendas y que están todos invitados mañana a las 19 horas. Va a ser en este hotel. Gracias. República Dominicana, el último comentario. Muchas gracias, señor presidente. Es simplemente informar que la declaración es en el Salón Miramar, la declaración de Santo Domingo, la reunión, y después a las 7:30 tenemos la cena de bienvenida para los cena típica para los delegados. Están todos invitados, los esperamos. Es en este mismo, en el salón de al lado y una parte de los esperamos a todos.
Gracias, República Dominicana, y gracias, Argentina, por la cortesía. Gracias. Concluimos la reunión si están de acuerdo.